Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es María Alexandra Garzón. Eh, Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Esta actividad es para la materia de gestión documental. Vamos a iniciar hablando sobre las series documentales. Estas pueden estar constituidas por un solo tipo documental o diferentes tipos documentales. Estas son la serie documental simple y la serie documental compuesta. La serie documental simple se caracteriza por comprobar su pertenencia a la serie, es decir, selección del tema de ordenación, puede ser numérico, simple, numérico cronológico, que convenga de acuerdo con las características de la serie. La aplicación del sistema de ordenación dependiendo de las características del expediente que se esté armando, almacenamiento de las series documentales de acuerdo a las unidades de conservación, la foliación de los documentos se debe hacer en cada unidad de conservación y se deben identificar cada una de las unidades. Las series documentales complejas, como veníamos diciendo, son las que están compuestas por varios tipos documentales, diferentes entre sí, pero relacionados en razón de un solo trámite, es decir, cada expediente es diferente dentro de una misma serie. Por lo general se almacenan en unidades de conservación, carpetas separadas. Eh, Existen expedientes que son de gran volumen que se deben archivar en varios expedientes. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, un trámite de un levantamiento de veda. Esta serie inicia con su solicitud, con la carta de aprobación, con un acto administrativo. Entonces son diferentes tipos documentales, pero que pertenecen a un mismo expediente. ¿Cómo debemos ordenar estas series documentales? Primero debemos hacer un análisis para conocer cuál es su pertenencia o si pertenece a un trámite ya sea administrativo o técnico. Debemos revisar cada unidad documental o el expediente para saber su procedencia, si realmente pertenece a ese expediente. Debemos seleccionar cuál es el sistema de ordenación según las características de la serie. Eh, Debemos almacenar cada expediente en la adecuada unidad de conservación. Ahora vamos a hablar sobre las subseries documentales. Estas son el conjunto de unidades documentales que hacen parte de una serie y se pueden jerarquizar o identificar de forma diferente del conjunto de la serie por tipos documentales, de acuerdo con el asunto de cada trámite. Por ejemplo, las actas del comité del copaso y las actas del comité de convivencia. Ahora vamos a hablar sobre los tipos documentales. Ellos hacen referencia a la especie documental tanto como de la estructura física del documento como de su contenido. Entre ellos encontramos las actas, los contratos, las facturas, los recibos. Eh, Ahora hablaremos sobre el cuadro de la clasificación documental. Este es una herramienta que nos permite desarrollar el proceso de la clasificación documental de acuerdo a la fase activa del expediente y nos permite jerarquizar o organizar según la temática por asuntos de los archivos agrupados por función o temas relacionados a la organización de la entidad. Eh, esta, este cuadro de clasificación nos permite unificar y identificar y denominar cuáles son los archivos para poder tener un fácil acceso y la recuperación de los mismos. ¿Para qué nos sirve un cuadro de clasificación documental? La persona encargada le asigna un código tanto a los documentos como a los expedientes o a las unidades
de acuerdo a las dependencias, eh, para que los documentos dentro de la entidad queden vinculados en el sistema de gestión, tanto en el momento de su ingreso hasta su disposición final. Es muy importante que la persona que manipule los documentos no olvide el orden original, el principio de originalidad, para que siempre se conserve la trazabilidad del documento, eh, permitiendo así que los expedientes sean seguros, puedan ubicar fácilmente, eh, se eviten y se reduzcan los errores por la clasificación, se unifique y la dependencia pues tenga su archivo organizado, asimismo facilitar la consulta y la administración de los archivos. Este cuadro de clasificación documental nos permite estructurar de forma ordenada los procesos. Eh, Permite que se normalicen los procesos, pues ya es que no se va a perder tiempo porque se van a ubicar fácil los documentos, y así como las series, las subseries de cada oficina productora van a reflejar la trazabilidad, pues ya que en ellos se va a identificar fácilmente a qué dependencia pertenece el documento. Estas unidades administrativas permiten que se regule la generación y se lleve el trámite de forma ordenada para la conservación de las mismas. Es responsabilidad de todos los servidores y el personal que maneja el archivo el conocer y utilizar este cuadro, ya que si no se siguen estos lineamientos, pues se hace complicado identificar de dónde pertenece el documento, cómo se debe clasificar, cómo se debe organizar. Por eso es tan esencial que sea público, que se hagan capacitaciones para conocer cuál es el manejo del cuadro de clasificación documental. Este cuadro de clasificación no se puede modificar por cualquier persona. Esto debe hacerse previamente con el Departamento de Gestión Documental, la persona encargada del coordinador, y consultarlo antes de modificarlo. La clasificación establece la identificación de la estructura de cada entidad y permite identificar las oficinas productoras para que cada una de ellas establezca la serie o los asuntos correspondientes de acuerdo con las funciones que desempeña cada uno. Mediante la clasificación de los documentos, ya sea con características comunes, las personas que constantemente remiten documentos, para que se siga llevando pues la trazabilidad, no se pierdan los documentos, no haya, digámoslo así, confusión con otra dependencia, sino que cada dependencia tenga sus documentos en el orden en que se produjeron. ¿Qué se debe hacer para el cuadro de clasificación? Debemos identificar cuáles son los productores documentales, aplicando siempre el principio de procedencia. Cada una de las dependencias debe tener clara cuáles son sus respectivas unidades, qué documentos son los que produce, para poder alistar el cuadro de clasificación. Se deben identificar las series o los asuntos para cada una de las dependencias productoras, según las actividades que ellas hagan. También debemos identificar las subseries, teniendo en cuenta cuáles son las agrupaciones de los documentos y las características comunes que establecen los criterios tanto legales o administrativos. ¿Cómo implementamos el cuadro de clasificación? Este instrumento es único para toda la entidad, o sea, no lo se maneja por dependencia,
sino que este cuadro se unifica. O sea, todas las dependencias deben utilizar el mismo cuadro. Eh, a partir de que se implemente, todos los servidores y las personas que manipulan el archivo deben utilizar ese cuadro. Esto establece que se hable el mismo lenguaje y no se establezcan confusiones. Se debe tener en cuenta, como ya lo habíamos hablado, el principio de la originalidad, ya que se debe tener en cuenta cuál fue o de dónde pertenece el documento, puesto que se debe saber de qué trata, quiénes están manipulando el documento y a qué dependencia pertenece de acuerdo a sus funciones. También debemos tener en cuenta el principio de clasificación, porque los documentos deben estar organizados y clasificados de acuerdo a la serie documental. ¿Qué procedimiento debemos utilizar? Se debe asignar un código de archivo a cada documento. Deberá existir para una dependencia una sola unidad documental para que corresponda a ese código. Cada unidad documental debe utilizar ese código de clasificación en una misma vigencia. Este contendrá todos los documentos generados por dependencia relacionando el asunto o código de clasificación. Cada dependencia podrá utilizar cualquier categoría temática ya que esté definida en el cuadro de clasificación. Estas contienen los asuntos sobre los cuales trabajan las áreas y sobre los cuales están recibiendo y generando los archivos. La acción de clasificar puede ser realizada en cualquiera de las fases del ciclo vital de los documentos, pues es totalmente diferente en cada una de las fases. Este cuadro, como nos veníamos diciendo, según la normatividad no puede ser manipulado. Es necesario avisar siempre para cualquier cambio. Igual, de todas formas, cualquier dependencia puede hacer un reporte, puede avisar que hay digamos, un faltante, se puede anexar, se puede hacer algún cambio, pero siempre teniendo en cuenta la parte de gestión documental, los directivos para que hagan el correspondiente cambio. ¿Qué es una tabla de retención documental? La tabla de retención documental es una herramienta importante la cual nos permite asignar el tiempo de pertenencia de cada etapa del ciclo vital de los documentos. ¿Por qué es importante para la entidad? Primero, facilita el manejo de la información, contribuye a la producción documental, permite proporcionar un servicio eficaz y eficiente, facilita el acceso a los documentos según los tiempos, da la seguridad de que se selecciona correctamente y se conserva los documentos según su tiempo de permanencia, permite que se regulen las transferencias de los documentos según el ciclo vital y sirve de apoyo para que sean más claros los procesos administrativos. Permite una correcta clasificación de la documentación, nos permite un manejo de los documentos, facilita que se pueda organizar los documentos a partir de el concepto de archivo y nos ayuda a controlar la producción, los reprocesos, que no se encuentre duplicidad. Ahora vamos a hablar sobre las historias clínicas. La historia clínica se considera como un documento privado. Este es de tipo técnico, clínico, legal, que siempre está sometido a reserva. Este
la historia clínica como tal siempre se registra de forma cronológica, teniendo en cuenta pues desde que el paciente asiste a su primera consulta y a partir de ahí todos los seguimientos, procedimientos, exámenes que se le han realizado. La historia clínica está regida por la resolución 1995 de 1999. ¿Qué características tiene una historia clínica? Uno, su integralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que reúne la información de los aspectos médicos, científicos, técnicos y administrativos a los que se refiere toda la atención que ha tenido ese usuario desde que se afilió, desde que tuvo su primera cita, hasta todos los eventos de promoción, de prevención, diagnósticos, tratamientos, rehabilitaciones, con todos sus aspectos tanto biológicos, psicológicos, sociales. Y pues también, digamos, si es el cotizante, el beneficiario, pues también todas las personas que han sido atendidas, pues de acuerdo a las personas que se han afiliado. La secuencialidad, pues cronológica. Desde el punto de vista archivístico, este es un expediente único que acumula todos los documentos relativos a la atención del usuario. La racionalidad científica constituye la aplicación de los criterios científicos sobre el diligenciamiento y el registro de las acciones en salud, ya sea por las condiciones de salud del paciente, su diagnóstico y el plan de manejo. La disponibilidad nos permite utilizar la historia clínica en el momento en que el paciente lo requiere, ya sea para efectos de consulta o de pedir segundas opiniones o para efectos de algún proceso legal. Oportunidad. Es donde se encuentran todos los registros de atención de la historia clínica, ya de forma simultánea o también como ha transcurrido la prestación del servicio. ¿Cuál es la obligatoriedad de ese registro? Esa obligatoriedad la conllevan los médicos profesionales, los técnicos, los auxiliares, todas las personas que intervienen directamente en la atención al usuario. Ellos deben registrar todas las observaciones, los conceptos, las decisiones, los exámenes y todos los resultados de las acciones que se han conllevado respecto al paciente. Todas las EPS que atienden al usuario deben realizar el proceso de la apertura de la historia clínica. A partir del 1 de enero del 2000, la historia clínica se debe identificar con el número de cédula de ciudadanía para todos los mayores de edad, con la tarjeta de identidad para los menores de 7 años y, perdón, para los mayores de 7 años y el número de registro civil para los menores de 7 años. En caso de los extranjeros, con el número de pasaporte o la cédula de extranjería. Y en caso de que no existiera identificación de los menores de edad, se utilizará el número de cédula de padre o de madre. ¿Por qué es obligatorio llevar un archivo de las historias clínicas? Uno, porque la ley lo exige, de acuerdo a los principios generales que se encuentran en el Acuerdo 07 de 1994, referentes a los reglamentos generales de archivos expedidos por el AGN. ¿Cómo se debe hacer el acceso a la historia clínica? Este acceso no es público, este acceso lo tiene el usuario en primer lugar, segundo el equipo de salud, médicos, prestadores como tal la EPS y para efectos legales las autoridades judiciales y de salud en los casos que se prevean por la ley. La historia clínica debe tener un tiempo de permanencia por lo menos de 20 años. Estos se cuentan a partir de la fecha de la última atención del usuario y mínimo 5 años en el archivo de gestión de la EPS
y mínimo 15 en el archivo central. Una vez que haya transcurrido este tiempo de conservación, ya se puede destruir la historia clínica. ¿Cuál es la importancia y el uso de las historias laborales? Para el propio Estado es de gran valor eh, conservar estas historias, pues los servidores y los exservidores públicos eh, se debe guardar esta información para el manejo de la transparencia, para tener el control de la legalidad, lo que es de igual impacto ya que sirve el control frente a los documentos y es de suma importancia para procesos legales. Cada expediente de la historia laboral contiene acto administrativo de nombramiento, oficio de notificación, aceptación, documentos de identificación, el formato único de hoja de vida, los soportes de estudio, acta de posesión, certificados, afiliaciones, actos administrativos, renuncias, en fin, o sea, toda la trazabilidad que ha tenido el funcionario durante la permanencia en la entidad. ¿Cuáles son los tiempos de retención para las historias laborales? Estas se deben tomar a partir del retiro del funcionario, o sea que los archivos de gestión deben mantenerse por mínimo en el tiempo de vigencia del vínculo del contrato, luego 2 años de retirados y luego 80 años de retención en los archivos centrales. Esto por reclamaciones, por efectos legales, para el tema de pensiones, reliquidaciones, bonos, sustituciones pensionales y demás. Eh, ¿Qué series documentales encontramos generalmente? Pues como las nombrábamos, o sea, actos administrativos y toda la secuencia. ¿Qué norma rige las historias laborales? Encontramos la Ley 100 de 1993, la Resolución 1016 de 1989, Resolución 2569 de 1999, expedientes disciplinarios, Ley 734 de 2002, las normatividades también para, como habíamos hablado, las tablas de retención, del inventario. Encontramos la resolución 81 de 2001, la resolución 19 de 2003, la circular 01 de 2001 y la circular 012 de 2004, todo fundamentado en la ley 594 de 2000. Muchas gracias por su atención.